Permítanme comenzar diciendo que esta historia es un poco deprimente, y me entristece escribirla, pero eso no cambia el hecho de que fue una de las noches más aterradoras de toda mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 4 o 5 años. Mi mamá conoció a David cuando yo tenía 10 años, y él terminó adoptándome varios años después. Incluso aunque David no era mi padre biológico, él me crió como si fuera su propia hija y yo lo amaba como si fuera mi padre de verdad. Olviden eso, odio la frase, padre de verdad. Ese hombre no era como un padre de verdad. Él era mi padre. Era un gran hombre y nos trataba a mi madre y a mí como si fuéramos lo más importante del mundo. Hace unos meses, David falleció. Se enfermó repentinamente y murió poco después. Fue muy triste y golpeó muy duro a mi mamá. Era mayor, pero no dolió menos por eso. Mi anciana madre ya estaba decayendo en salud y nos preocupaba que esto fuera la gota que derramara el vaso. Unas noches después del funeral, mamá me llamaba en medio de la noche. Cada vez pensaba, ay no, y me imaginaba lo peor. Era malo, pero no el tipo de malo que yo pensaba. Ella estaba aterrada. 2 noches seguidas me llamó y afirmó que había alguien en su casa. Podía oírlos moverse y estaba increíblemente asustada. Mi esposo y yo nos sentimos fatal. Ambos días fuimos a su casa y revisamos toda la casa y no encontramos nada fuera de lugar. No parecía que nadie hubiera entrado a robar. No faltaba nada y revisamos 3 veces que todo estuviera bien cerrado. Al tercer día, mi mamá me rogó que me quedara a dormir. Así, si el intruso aparecía de nuevo, yo podría presenciarlo y detenerlo o llamar a la policía o algo. Honestamente, yo solo pensaba que mi mamá estaba muy cansada y estaba soñando y pensando que sus sueños eran reales o algo así. En algún momento de la noche, pensé que escuché a alguien o algo viniendo del comedor. Fue impactante porque era claramente una voz. Por un segundo, pensé que mi mamá tenía razón y que gente estaba entrando a la casa. Lentamente me levanté del sofá y comencé a dirigirme hacia el ruido. Descarté fantasmas porque realmente no creo en esas cosas, y comencé a pensar que tal vez era alguien sin hogar o algo así y que se estaban metiendo a vivir en la casa de una persona mayor. Todas estas ideas pasaban por mi cabeza a 1.000.000 por hora mientras me acercaba al ruido. Cuando estaba a solo una habitación de distancia, pude escuchar claramente la voz. Era mi mamá. Dejé de andar de puntillas en ese momento y entré al comedor. Mi mamá estaba sentada en la cabecera de la mesa y teniendo una conversación completa con nadie. Era la cosa más extraña que jamás había visto. Sus ojos estaban muy abiertos, pero casi vidriosos. Estaba despierta y dormida a la vez, y nunca me miró directamente, pero sabía que yo había entrado. Con voz alegre dijo, «Hola, cariño, solo estoy disfrutando un rato con David». Miré y la silla a su lado estaba ligeramente apartada, como si mi mamá la hubiera sacado para que alguien se sentara. Me acerqué más a mi mamá y sus ojos eran aún más perturbadores. Era como si solo pudiera ver la parte blanca de sus ojos, y eso, combinado con su sonrisa y su charla, era increíblemente espeluznante. Intenté decirle suavemente a mi madre que David había fallecido, pero ella solo se rió y agitó su mano frente a mi cara y dijo, «¡Qué tonta eres! David está sentado aquí mismo». Me quedé sin palabras. No sabía cuál era la manera correcta de manejar esto. ¿Simplemente hacer feliz a mi madre anciana y afligida y dejarla pensar que está hablando con su esposo muerto? ¿O tratar de traerla de vuelta a la realidad y a su aplastante desamor? Ella tomó mi mano, y sin mirarme a los ojos ni cambiar su expresión facial, me dijo, «Ya te puedes ir, cariño. No sé por qué te asustaste tanto. Anoche solo era David limpiando la casa. Solo era David. Solo era David». Recuerdo esas palabras textualmente. Siguió repitiendo esa última parte. El hablar dormida se convirtió en galimatías, y luego, de vez en cuando, escuchaba el nombre de David salir de su boca. No me di cuenta hasta esa noche de lo duro que mi madre había tomado la pérdida y lo frágil que se había vuelto su mente. Cuando intenté mover a mi madre, ella me atacó y gruñó como si fuera un animal, diciendo, «No me toques, estoy hablando con él».
Llamé a mi esposo y él vino para acá, y decidimos llamar al 911 porque no sabíamos qué más hacer. Cuando intentaron llevarla al hospital, se puso extremadamente hostil e incluso violenta, no porque la estuviéramos sacando de su casa, sino porque la estábamos alejando de David. Seguía diciendo que no tenía permitido irse porque David quería que ella se quedara allí. La mente realmente puede conjurar cualquier cosa cuando está sufriendo. Mi madre falleció no mucho después de esa noche, que Dios la tenga en su gloria. Ella nunca volvió a ser la misma después de esa noche tampoco. Sus ojos entreabiertos y su apariencia de sonámbula nunca volvieron a la normalidad. Los doctores me dijeron que había tenido algún tipo de crisis nerviosa y que, debido a su edad, no podía separar la realidad de su mente. Realmente, es muy triste. Cuando mi padre biológico falleció, mi mamá quedó destrozada pero enterró esas emociones para criarme. David la salvó de muchas maneras, así que cuando lo perdió a él, fue como si hubiera perdido casi todo. Lamento si la historia fue deprimente, pero nunca olvidaré cómo actuaba mi madre esa noche. Soy una persona escéptica, pero una parte de mí casi cree que David estaba allí con ella. Es espeluznante, pero la mente es una herramienta increíble y perturbadora. Incluso solo el hecho de que mi mamá pensara que el hombre estaba sentado con ella me da un poco de escalofríos. Y cuídense mucho, amigos, y díganles a sus seres queridos que los aman cada vez que tengan la oportunidad. Creo que la palabra tóxico es, en realidad, tóxica, y la usamos como si fuera un frisbee que se lanza por ahí sin pensar. Un tema que siempre sale a relucir en esas conversaciones sobre toxicidad son los ex tóxicos. ¡Ay, qué terribles son los ex! Aunque no todos son malos, los que sí lo son, creo que realmente encarnan la palabra tóxico. Verán, hace unos años estuve comprometido y terminó muy mal. A mi prometida le salió un trabajo a unos cientos de kilómetros de nuestro pueblo natal, así que me mudé con ella y comencé una nueva vida allí. No tenía amigos, ni familia, ni a nadie a quien acudir cuando rompimos, y debido al trabajo que había empezado, decidí no volver a casa todavía. No importa cómo terminaron las cosas, pero sí terminaron muy mal. Ella me suplicó que volviera, pero no podía someterme a ese dolor de nuevo. Justo después de la ruptura, ella se quedó con la casa y yo encontré un pequeño apartamento de una habitación. Solo esperaba poder hacer nuevos amigos, algo en lo que soy realmente malo, por cierto. Unas semanas después de la ruptura, estaba sentado en el apartamento rumiando mis penas, que era mi pasatiempo favorito por aquel entonces. El apartamento estaba en el primer piso del edificio, que en realidad era como un semisótano, si me entienden. Mis ventanas estaban a la altura de los ojos, y solo mi cabeza quedaba por encima del nivel del suelo. El resto del apartamento estaba bajo tierra. Tenía una hermosa vista de la nada para ayudarme a sobrellevar mi profunda depresión en ese momento. Una noche, mientras estaba vagueando un poco, se fue la luz. Estábamos teniendo una tormenta bastante fuerte y la última vez que tuvimos una tormenta así, la luz se fue por varias horas. Sabía que no podía simplemente sentarme en silencio, y como se estaba haciendo tarde, tampoco podía ir a ningún lado, aunque probablemente tampoco lo habría hecho si pudiera. Encendí unas velas que tenía y me senté a mi mesa. Era una mesa pequeña en la que solo cabían 2 sillas. Me encantaba dibujar y colorear en la escuela secundaria y tenía algo de talento antes de dejarlo. Esta era la oportunidad perfecta para dibujar y perderme en algo que solía amar tanto. Mientras dibujaba, tratando de olvidarme de mi ex, escuché algo. Fue un ruido fuerte y sonó bastante cerca. Desafortunadamente, estaba demasiado oscuro para ver en cualquier parte de mi apartamento, aparte de la pequeña área en la que estaba sentado con las velas. Caminé lentamente hacia donde escuché el ruido, tirada junto a mi ventana, afuera, había lo que parecía una especie de figura. Salté hacia atrás porque me asusté, aunque sabía que esto debía ser una locura. Nadie irrumpiría en este apartamento. Tendrían que ponerse boca abajo y prácticamente arrastrarse para entrar al apartamento, sin mencionar que casi nadie en este pueblo sabe siquiera quién soy. Volví a la mesa pequeña y apagué las velas.
De esta manera, podría usar la oscuridad a mi favor y poder ver mejor por la ventana. No sabía con certeza qué había visto en ese momento y era posible que no hubiera sido nada. Incluso podría haber sido un zorrillo o algo tratando de escapar de la tormenta. Simplemente no lo sabía. Volví a la ventana y ahora podía verlo claramente. Esto no era un animal, y esto no era mi imaginación. Tirada en el suelo tratando de abrir la ventana había una persona vestida completamente de negro. Me asusté muchísimo. No sabía qué hacer. La respuesta obvia era llamar a la policía o a las autoridades o a quien fuera, pero no sé por qué en el calor del momento eso simplemente no se me ocurrió. La única persona que realmente conocía era mi exprometida, y decidí ceder a mi miedo y soledad y llamarla para pedirle ayuda. Y justo cuando presioné llamar, se pudo ver una luz brillando a través de la ventana, y se escuchó una breve melodía de un tono de llamada. La llamada fue directamente al buzón de voz después de eso, supongo. Y sabiendo lo que probablemente estaba sucediendo, decidí volver a llamar para ver si era una coincidencia. Y, efectivamente, la luz y el tono de llamada se activaron por una fracción de segundo antes de que el intruso lo apagara. Mi ex estaba tratando de entrar en mi apartamento, pero, ¿por qué? A estas horas y con este clima, sus intenciones eran claramente siniestras. Empecé a gritar y ella siguió tratando de entrar por la ventana, pero afortunadamente permaneció cerrada. Llamé a la policía y tan pronto como me escuchó por teléfono, la vi levantarse y huir. Les conté todo a los policías cuando llegaron. En realidad, no me creyeron de inmediato y parecían casi molestos como si los estuviera molestando con esto, pero cuando miraron por la ventana pudieron ver la marca en la tierra donde alguien había estado acostado y había claros signos de intento de entrada forzada. Finalmente accedieron a hacer un seguimiento y ver dónde estaba mi ex. Cuando los policías fueron a interrogarla, pareció negarlo todo, lo cual no me sorprendió. Dijo que había estado con su nuevo novio y que yo necesitaba superarlo. Este tipo también la respaldó y dijo que ella había estado en la casa toda la noche con él. O este tipo estaba compinchado o ella ya lo estaba manipulando. La acusé de ser una mentirosa y yo fui el que terminó siendo tachado de mentiroso y ex loco. Cuando mencioné que la había llamado 2 veces y ambas veces el teléfono se iluminó, ella dijo que su teléfono estaba roto, así que no podía haber sido ella. Y esto fue todo para mí. Ya no podía vivir más en este pueblo y ahora tampoco me sentía seguro aquí. Pagué una penalización por rescisión anticipada de mi contrato de arrendamiento y me mudé de vuelta a casa para quedarme con mi familia hasta que me recuperara. Nunca más he sabido de ella y estoy muy agradecido por eso. Mi vida es mucho mejor sin esa persona tóxica arruinando mi vida. Ser acechado en la noche es espeluznante. He leído y escuchado tantas historias a lo largo de los años que casi me he insensibilizado a la idea de ser perseguido. Digo eso ahora, pero estoy seguro de que si me estuviera persiguiendo algún loco de remate, probablemente saltaría de mi piel. Pero sí diré que sé de primera mano lo que es estar potencialmente mirando a la muerte a la cara, y eso, amigos míos, es lo más aterrador del planeta. No siempre es del maniático con cuchillo del que tienes que tener miedo, créanme. El año pasado decidí alquilar una pequeña cabaña que estaba prácticamente en medio de la nada. No me encanta la gente y odio la ciudad, así que solo quería escaparme y vivir en la naturaleza por un tiempo. Escuchar los árboles, el viento y la fauna. Este lugar era adorable, y su ubicación en la naturaleza era perfecta. Estaba en las montañas, pero aún tenía todo el sol de la tarde. Era lo más cercano al paraíso que he estado. Por estos lados, no es raro ver animales salvajes acercarse a tu cabaña, como venados o incluso osos en algunos casos. Hace unas semanas, un par de osos vinieron e incluso intentaron sacar comida de mi cabaña, pero no tuvieron éxito. No tuve miedo. En realidad, estaba emocionado. Conseguí algunos vídeos lindos que podré disfrutar por el resto de mi vida. Sin embargo, una noche en la cabaña, las cosas se pusieron feas. Puede que accidentalmente bebiera un poco demasiado, y como resultado,
me quedé dormido en el sillón reclinable, que estaba en la sala principal de la cabaña. Para darles una idea del tamaño de este lugar, era una pequeña cocina, muy parecida a la que encontrarías en un apartamento típico. Luego estaba solo una sala principal con un sillón reclinable, una silla pequeña y una mesa, y una cama en la parte de atrás. En la parte trasera había un pequeño baño con una ducha a ras de suelo. En otras palabras, 2 personas no podrían vivir en esta cabaña. Y como había bebido demasiado, olvidé cerrar la puerta con llave, lo cual no era un gran problema porque este lugar estaba en medio de la nada. Era más bien una cosa de comodidad, me gusta cerrar la puerta con llave. No importa dónde esté, me gusta la idea de que la puerta esté cerrada con llave mientras duermo. Bueno, mi pesadilla estaba a punto de hacerse realidad porque me desperté con el sonido de cosas estrellándose y rompiéndose proveniente de la cocina, que era donde estaba la puerta de la cabaña. Pensé que estaba siendo castigado por la única vez en mi vida que no cerré la puerta con llave, y justo mi suerte que tendría un intruso en medio de la nada. Agarré mi navaja de bolsillo y me escabullí hasta la puerta, y déjenme decirles, desearía que fuera un intruso, pero déjenme reformular eso, desearía que fuera un intruso humano. En la cocina, volviéndose loco, hurgando en la basura y la comida que tenía en la nevera, había un puma adulto. Su cola azotando de un lado a otro, estaba haciendo este horrible ruido gutural y amenazante. No sé si era un sonido de puro disfrute o si esta cosa estaba lista para arrancarme la cara. De cualquier manera, no quería arriesgarme. Salté de nuevo al otro lado de la pared y traté de imaginar cómo iba a escapar de esta situación. En el pequeño baño había una ventana pequeña de la que estaba seguro que podría salir, pero tenía demasiado miedo de hacer ruido por temor a que este gato gigante me escuchara. Cuanto más gruñía el puma, más miedo tenía. Finalmente corrí hacia el baño. El gato me escuchó. ¿Quieren escuchar algo aterrador? Busquen en YouTube el sonido de un puma gruñendo. Ahora imaginen eso a solo unos metros de ustedes. Fue una de las peores cosas que he escuchado en mi vida. Mientras corría al baño, cerré la puerta corrediza y escuché al puma saltar a la sala principal. Por supuesto, el baño no tenía una puerta de verdad, solo tenía una de esas puertas corredizas. La sostenía con fuerza mientras trataba de pensar en una forma de salir de este aprieto. Mientras sostenía la puerta, el puma comenzó a golpear con la cabeza o algo la puerta. Yo estaba gritando, lo que estoy seguro que estaba poniendo al gato aún más tenso, y por una vez, el pequeño baño fue útil. Pude sostener la puerta cerrada con una mano y alcanzar al otro lado para abrir la ventana. No me importaba el depósito, así que saqué la mosquitera de una patada y de un solo golpe me lancé por la ventana. Tan pronto como solté la puerta, el puma pudo abrirla y todo lo que recuerdo haber visto fue esta cabeza de aspecto feroz, gruñendo mientras yo intentaba saltar por la ventana. Pero no pudo o no quiso, y corrí a mi coche, que afortunadamente estaba sin seguro, y me metí en el coche y cerré las puertas con seguro. No tenía mis llaves, así que no podía ir a ningún lado, pero al menos podía cerrar las puertas. De hecho, eventualmente vi al puma salir de la cabaña como una hora después y caminó alrededor del coche por un rato. Ese gato aterrador continuó haciendo esos sonidos guturales bajos e incluso mostró sus dientes a veces. Alrededor del amanecer, el puma finalmente se retiró a algún lugar y desapareció por un tiempo. Antes de salir del coche, corrí a la cabaña y el lugar estaba destrozado. Agarré mis llaves, mi teléfono y conduje al pueblo. Llamé al dueño de la propiedad y el tipo de alguna manera se rió. Yo acababa de tener la peor noche de mi vida con un animal que pensé que me iba a arrancar la garganta, y este tipo se estaba riendo, y básicamente solo me decía, sí, eso puede pasar por aquí. Y por si no se dieron cuenta, me fui ese día. Y sí, tuve que pagar por los daños, porque hay que amar esos contratos. Pero no hace falta decir que la naturaleza no es broma. Esa fue sin duda la peor experiencia de mi vida, y no se la desearía a nadie, excepto quizás a ese dueño de la propiedad. Es broma. Desde entonces he encontrado novio, y tengo que ser honesto, ya no me encanta estar solo. Tal vez me estoy haciendo viejo, o tal vez esta experiencia me sacudió hasta la médula.
Lo único que puedo decir con absoluta certeza ahora es que definitivamente soy una persona de perros. La gente puede ser muy extraña. Podemos incluso afectar a personas que ni siquiera notamos. Simplemente me vuela a la cabeza algunos de los pensamientos que rondan por la mente de otros. Y les voy a contar mi historia para que entiendan a qué me refiero. En ese entonces, yo estaba trabajando muchísimo. Estaba ahorrando dinero para comprarle un anillo a mi novia. Spoiler alert, ahora estamos casados. Estábamos alquilando una casita pequeña, pero igual era mejor que el apartamento porque al menos no compartíamos paredes con nadie. También estaba ahorrando para que pudiéramos comprar una casa. Ella también estaba ahorrando por la misma razón. Como yo estaba trabajando tanto, ella decidió ser voluntaria en un retiro de 5 días con la empresa para la que trabajaba. Le pagarían un montón de horas extras, y esto me permitió trabajar horas extras en mi trabajo, incluso más de lo que ya hacía. La iba a extrañar, pero parecía una gran oportunidad para llevar algo de dinero extra a casa, especialmente con las fiestas que se acercaban rápidamente en ese momento. Un miércoles, cuando salí para el trabajo, noté un olor raro en mi carro. No era un mal olor, solo uno muy extraño. Era como un perfume, pero uno que usaría una chica más joven. Algunos pensamientos cruzaron mi mente, pero al final lo atribuí a alguna rareza que no entendía, sinceramente, tampoco me importó mucho. Después de todo, era algo pequeño. Y esa noche, la pasé fatal para dormir. Me dije a mí mismo que lo más probable era que fuera porque extrañaba a mi novia. Siempre estaba acostumbrado a que ella estuviera ahí, y esta era la tercera noche seguida que dormía solo. Juraría que podía escuchar ruidos toda la noche viniendo de abajo, pero no eran lo suficientemente fuertes o aterradores como para hacer sonar ninguna alarma, así que de nuevo, ignoré las señales raras y me dije que probablemente eran solo ruidos de la casa o el viento. El jueves por la mañana llegó y sentí que no había dormido nada. Me preparé mi café y esperé que pronto hiciera efecto. Cuando llegué al carro, lo encontré abierto. Soy cuidadoso con cerrar la puerta del carro, pero he estado trabajando mucho, y la idea de olvidar cerrar la puerta rondaba mi mente. Ignorando la puerta abierta, me subí al carro y empecé a conducir al trabajo. De nuevo, lo mismo que el día anterior, podía oler ese perfume otra vez. Y ahora algunas banderas rojas se estaban levantando, pero ni siquiera podía empezar a pensar en lo que posiblemente podría estar pasando. Cada pensamiento que tenía terminaba culpándome a mí mismo por estar demasiado cansado o por extrañar a mi novia. Era la explicación más lógica, al menos para mí en ese momento. Salí del trabajo esa tarde, y una vez más, el olor en mi carro era claramente perfume. Incluso hice que un compañero de trabajo viniera a oler mi carro solo para asegurarme de que no estaba delirando. Dijo que él también podía olerlo claramente. Probablemente era solo el perfume de mi novia, y como la extrañaba, estaba empezando a notar inconscientemente ciertos olores a los que quizás me había vuelto insensible. Yo conocía el olor de su perfume y sabía que no era ese. Pero lo que dijo mi compañero parecía medio lógico y asumí que tenía razón. Tal vez mis sentidos del olfato estaban cambiando y cuando llegué a casa de nuevo todo lo que podía oler era ese perfume y ahora sí que me estaba asustando. Seguía tratando de convencerme de que mi compañero de trabajo tenía razón, pero no funcionaba. Decidí ducharme e ir a comer algo y tomar una copa en el bar solo para relajarme un poco. Mi novia volvía a casa a la tarde siguiente y también era mi primer día libre en 13 días, así que estaba listo para descansar. Llegué a casa tarde ese jueves por la noche, quizás alrededor de medianoche, y me preparé para ir a la cama. Ese olor me golpeó tan pronto como abrí la puerta de la casa. En este punto estaba más molesto que otra cosa. Nunca tuve miedo, era solo muy raro y me molestaba. Me metí en la cama poco después de llegar a casa y empecé a quedarme dormido. Sabía que ella volvía a casa mañana, así que esperaba que todos los olores raros desaparecieran. Debo haberme dormido un rato porque me despertó alguien metiéndose al otro lado de la cama.
Por un segundo, pensé que era mi novia. Estaba medio dormido y mi mente fue directamente a ella. Mientras se metía en la cama, me hizo silencio y me di la vuelta de nuevo. Empezó a acurrucarse conmigo como si ella fuera la cuchara grande, algo que nunca había hecho antes, pero estaba tan cansado y tan feliz de que estuviera en casa que ni siquiera me importó. Quizás un minuto después, mis ojos se abrieron de golpe. Miré hacia abajo, y el antebrazo de una mujer estaba atravesado sobre mi cuerpo, abrazándome. Olí el brazo, y reconocí instantáneamente el perfume. Esta no era mi novia. Entonces empecé a recobrar el sentido y recordé que ella no volvía a casa hasta la tarde. ¿Por qué habría vuelto a casa en medio de la noche? Salté de la cama asustadísimo. Encendí las luces y sentada en mi cama estaba una chica joven, probablemente de unos 20 y tantos años. Estaba sonriendo y no paraba de apartarse el pelo de la cara. Seguía preguntándome qué me pasaba y llamándome mi amor. Yo le gritaba que se fuera de mi cama, pero ella solo seguía sonriendo. Llamé a la policía, pero ni siquiera reaccionó. Empezó a hacerme silencio de nuevo, y seguía tratando de frotar mi brazo. Todo el tiempo yo estaba flipando y diciéndole que venía la policía, pero a ella parecía no importarle. No parecía loca ni nada, parecía una chica bastante normal. También estaba vestida con una pieza de ropa de dormir muy pequeña y escotada, y cuando se levantó de la cama para intentar consolarme, se puso una bata esponjosa y escotada. Llegó la policía, e inmediatamente fui hacia ellos, exponiendo mi caso, y la mujer simplemente se quedó ahí sentada, dejándome hacer esto. No estaba armada, no había intentado hacerme daño, y no había tenido problemas con la ley antes ni nada, supe después. Era solo una chica. La policía se la lleva y ella me dice con una voz rara y calmada que me ama, diciendo que volverá y que esto es solo un malentendido. Mi corazón va a 1000 por hora, pero después de investigar un poco resulta que esta mujer era nuestra vecina de la calle en la que vivíamos. Era una chica callada, tan callada que ni siquiera sabía que existía en la misma calle. Y mientras vivía en esta casa, desarrolló una obsesión, una especie de enamoramiento conmigo. Cuando notó que mi novia no había estado por aquí durante unos días, empezó a entrar a escondidas. Y la pobre chica se convenció a sí misma de que yo estaba enamorado de ella. A pesar de todo esto, nunca fue peligrosa y afortunadamente fue así porque quién sabe qué habría pasado si realmente hubiera querido hacerme daño. Pero aunque la mujer no tenía malas intenciones, la situación no deja de ser menos espeluznante. Tuve una acosadora casi viviendo en mi casa durante casi una semana y se metió en mi cama conmigo. Nunca regresó a su casa y nosotros nos mudamos poco después de todos modos. Por lo que tengo entendido, tenía familia y la familia fue notificada y lo último que supe es que estaba siendo tratada por algún tipo de enfermedad. No estoy seguro de qué era, así que perdonen mi ignorancia, pero ahora, ¿entienden a qué me refiero cuando digo que la gente es rara? Uno nunca sabe lo que puede pasar. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.